93 331 56 41. Bueno, poco a poco se acerca el verano y tendremos unos momentos de asueto, de distracción, para pasarlo bien, de relajo. Y yo les voy a recomendar a todos ustedes el libro de un buen amigo mío y además autor de esta fantástica obra, La sangre del inmortal. ¿Sabían ustedes que hay personajes que dicen que han renacido muchas veces? Es más, que su apariencia física siempre es como 40 años más joven de la biológica. Bueno, pues es el caso de La sangre del inmortal de José Luis Jiménez Rodríguez, que nos presenta esta portada. La podrán encontrar ustedes en todas las librerías de España. José Luis Jiménez, muy buenas tardes. Hola Pedro, buenas tardes. Bienvenido, José Luis. Gracias, bien hallado. Gracias. La sangre del inmortal. Mira que te gusta, te apasiona el mundo de la literatura, de investigación medio esotérica, ¿verdad? Exacto, Te apasiona esoterismo desde el punto de vista bien entendido, sí, ¿verdad? por supuesto, por supuesto. Lo que hay de oculto detrás de las sí, cosas. el significado que tiene la palabra esotérica, como tú bien sabes, o esoterismo, es el conocimiento de lo interno, de lo oculto. Y exoterismo con X sería lo que conocemos, lo externo, lo que se ve. ¿Qué hay de hermético en tu último trabajo, tu última obra, La sangre del inmortal? De hermético, vamos a decir que no hay nada, puesto que se desvela, se intenta desvelar precisamente a través de estos estudios, los conocimientos que va adquiriendo el protagonista del libro, que es un galeno, un médico a principios del siglo XVIII, en concreto en el año 1737, se introduce en la casa del duque de la Toscana, el gran duque Jean Gaston, el último gran duque de la Toscana, precisamente para tratarlo de una dolencia, y es ahí donde él inicia todo este proceso que le lleva a descubrir la piedra filosofal, la panacea universal, el elixir de la vida. La piedra filosofal es aquella piedra que tenía la potestad de poder transmutar el plomo en oro y que muchos alquimistas de todas las épocas la han buscado. ¿Tu obra es una novela o es un relato novelado? O sea, ¿te basas en hechos históricos que son de verdad? Exacto, ¿Sí? sí. Yo prefiero decir que es una novela con rasgos históricos, porque incluso el mejor historiador nunca va a ser capaz de conseguir encontrar pruebas irrefutables de los hechos acontecidos. Siempre va a tener que poner de su cosecha propia alguna parte de lo que supone que ha ocurrido en la historia. Los personajes son históricos. Hablamos del gran duque de la Toscana, el último gran duque, Jean Gaston. Hablamos de un personaje que los televidentes habrán oído escuchar o hablar de él, que es el conde de Saint-Germain, ¿sí? Que es un gran alquimista, y podríamos hablar muchas horas de él. Hablamos de personajes históricos relacionados incluso con la realeza, porque hubo una trama política internacional en torno a este personaje. Entonces, existe historia, hay una historia que está documentada, hay una investigación histórica al respecto de los hechos y de los personajes, y por supuesto existe una narrativa, un relato que además tiene intriga, tiene información, tiene misterio, y que hace que yo creo que es muy interesante, ¿no? Y por lo menos que el lector pueda disfrutar. José Luis, ¿qué vamos a descubrir con La sangre del inmortal? ¿Que hay personas, hay inmortales en nuestra vida? Porque hablas del conde Saint-Germain, pero dicen que el conde Saint-Germain se ha reencarnado muchas veces con otras apariencias. Es más, al parecer en esas reencarnaciones, hablo de, por ejemplo, en 1700 y algo, ¿no? Era un señor, se reencarna en un señor de unos 60 y tantos años de edad, según aparece también en tu libro, pero que la apariencia era de 30. ¿verdad? Sí, bueno, esto es cuando aparece en París, en la corte de París, en el año 1758. Es la primera vez que aparece en París como conde de Saint-Germain, pero el lector cuando vea o lea el prólogo, por ejemplo, en el que hablo de este personaje, verá que anteriormente era otro personaje. Lo que va haciendo es cambiar de identidad. No es que se reencarne, sino que va cambiando de identidad, puesto que es vamos a decir, un inmortal. Es un personaje que ha descubierto la piedra filosofal, ha descubierto el elixir de la vida, de la larga juventud, de la eterna juventud, de la larga vida, y por lo tanto en la historia, durante la historia desde que tenemos nosotros conocimientos y alguna documentación, e incluso que se ha podido comprobar la existencia real física de este personaje, que existió, que estuvo
en la corte de Luis XV, con Madame la Pompadour, con su amante, que estuvo posteriormente en la Revolución Francesa, en el 1789, que estuvo también anteriormente en la Revolución Rusa con Pedro III y Catalina II, que estuvo con Napoleón en Egipto. O sea, tenemos una información tremenda y además documentada de este personaje, al margen de que también existe mucha leyenda, en la cual pues yo aquí no entro, simplemente hago referencia a las evidencias que de alguna manera están contrastadas o que tenemos argumentación y documentación para poder decir, bueno, pues este personaje efectivamente existió y todo esto que se dice de él lo podemos de alguna manera soportar. Es más, José Luis, a día de hoy hay personas que dicen que hablan con el conde Saint-Germain. Yo no sé si estas personas tenían que estar revisadas desde el punto de vista clínico, ¿verdad? Bueno, claro, o no, y que incluso les envían una especie de... Hay un movimiento sectario, ¿verdad? Sí, que la llaman... Sí. El movimiento de la llama violeta, ¿no? Sí, el maestro ascendido. De los maestros ascendidos. Claro. ¿Verdaderamente ha dejado un legado este hombre o es toda una pura inventiva de ciertos grupos o corpúsculos que dicen tener la luz? Mira, la luz del conde Saint-Germain. Yo creo que dentro de... porque no deja de ser una leyenda, no tenemos pruebas irrefutables de todo esto, entonces son distintas opiniones, historias, leyendas, aunque siempre dentro de una leyenda subyace una parte de realidad. Claro, evidentemente este personaje existió y fue un personaje controvertido en su época y que demostró unas facultades tremendas, únicas. De ahí a todo lo que me estás comentando, qué parte de verdad es cierta, o qué parte de la historia es cierta, qué parte no lo es, yo no sabría decirte. Yo hago referencia y la hago de pasada porque este personaje no es el central del libro, es el galeno Maestre Giovanni, que es el que realmente va a conducir al lector durante toda esta historia y de pasada, pues bueno, tiene la suerte de conocer a Saint-Germain y es el que Saint-Germain le va a ayudar a descubrir la piedra filosofal. Por eso hago referencia únicamente a los datos que conocemos, de los que existen alguna evidencia, alguna prueba y bueno, las leyendas, estas historias yo las dejo al margen porque yo no me atrevería a afirmar nada al respecto porque lo desconozco y si existe ninguna prueba de todo ello. Bien, pues La sangre del inmortal, esta tarde con José Luis Jiménez Rodríguez, el autor de esta magnífica obra que vamos a utilizar este verano para ponernos al día de ciertos mitos, de ciertas leyendas o tradiciones que hoy se dan a la luz, se hablan de forma a veces muy ligera y lo que nos hace falta es un poco de rigor periodístico y sobre todo de ese rigor que utilizan los buenos autores en búsqueda de esa documentación como lo ha hecho nuestro buen amigo José Luis Jiménez. José Luis, felicidades. Muchas gracias, Pedro. Y nos vemos cuando tú quieras. Un placer, gracias. Gracias y a seguir escribiendo que lo haces muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti.